Bien, entonces la unidad número 2 corresponde al tema normas de bioseguridad, esterilización y desinfección. Como siempre, les voy a decir los objetivos que ustedes tienen que ser capaces de alcanzar. En esta unidad, ustedes van a aprender a identificar las principales normas de bioseguridad en microbiología, las principales normas de bioseguridad que ustedes pueden aplicar al entrar a un laboratorio, al estar en el hospital o en la vida diaria, ¿no? Como actualmente con la pandemia que estamos atravesando, estamos aplicando muchas de estas normas de bioseguridad. Van a ser capaces de describir los eslabones de la cadena de transmisión de infección. Estos eslabones de la cadena de transmisión pueden ser la puerta de entrada, la puerta de salida. Ya vamos a mencionar esta cadena de transmisión que pueden presentar las bacterias, los parásitos, los diferentes microorganismos. Van a ser capaces de clasificar a los microorganismos de acuerdo a los riesgos que tienen estos de producir infecciones, porque hay algunas bacterias que se encuentran libres en la naturaleza, que no les interesa entrar al organismo, que no causan infección. En cambio hay otras que son patógenas estrictas que entran al organismo y producen infección. Y hay otras bacterias que son que se encuentran como flora normal de nuestro organismo, que no causan infección normalmente, pero cuando disminuye eh, o cuando el paciente se inmunodeprime, es la oportunidad que aprovechan estas bacterias de producir infección. Entonces vamos a clasificar a estos microorganismos. También van a ser capaces de comprender y diferenciar los conceptos de qué es esterilización, qué es desinfección y qué es antisepsia, porque estos tres conceptos son diferentes y tienen que saber qué significa cada uno. Describir los procedimientos físicos y químicos para poder realizar estas acciones, es decir, la esterilización, cómo podemos realizarla, la desinfección, mediante qué procedimientos podemos realizarla. También van a ser capaces de identificar a los equipos más utilizados para esterilizar en el laboratorio de microbiología. Vamos a mencionar diferentes equipos y vamos a describirlos. Y van a ser capaces de clasificar los residuos sólidos hospitalarios de acuerdo a la norma boliviana. Es decir, esto es muy importante porque ustedes al entrar a los laboratorios, al anfiteatro o cuando estén trabajando en el hospital, tienen que saber cómo se clasifican estos residuos sólidos hospitalarios y en qué basurero van cada uno. Es lo más básico que todos deben de saber. Entonces, esos son los objetivos de la clase de hoy día. Primeramente, vamos a mencionar que las normas de bioseguridad son las que están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos, es decir, de bacterias, virus, parásitos, de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. En otras palabras, ¿qué es bioseguridad? Bioseguridad es un conjunto de medidas, tanto técnicas, científicas, organizativas, que son aplicadas ¿para qué? Para prevenir tanto a personas, a instituciones, a medio ambiente, de la exposición a potenciales agentes infecciosos. La bioseguridad son medidas que nosotros como personas aplicamos para evitar transmitir estos agentes infecciosos a otras personas, a otras áreas, a otros lugares, al medio ambiente. Es por ello que cuando entramos al laboratorio, cuando entramos al anfiteatro, cuando entramos a los hospitales, tenemos que aplicar estas normas de bioseguridad, porque en los laboratorios podemos estar trabajando con bacterias patógenas. Entonces, si nosotros no aplicamos estas medidas de bioseguridad, podemos infectarnos nosotros mismos o podemos llevar esas bacterias con las que estamos trabajando, podemos transmitirlas fuera de los laboratorios. Al salir, si no nos lavamos bien las manos, podemos llevar y transmitirlas
a las demás personas de nuestro entorno. Entonces, esas son las normas de bioseguridad, las medidas que nosotros aplicamos para prevenir que las demás personas, que las instituciones o que el medio ambiente esté expuesto o sea expuesto a potenciales agentes infecciosos, que pueden ser las bacterias, que pueden ser los virus o que pueden ser los parásitos. Bien, ahora vamos a explicar las vías de infección. ¿Qué son estas vías de infección? Las vías de infección son las puertas de entrada, es decir, mediante los lugares por los que pueden ingresar estos microorganismos. Entonces, ¿cuáles son estas vías de infección? Puede ser la boca, puede ser la piel, puede ser a través de la conjuntiva de los ojos o a través del aparato respiratorio y puede llegar a los pulmones. Entonces, la boca, ¿cómo pueden ingresar las bacterias, los parásitos, los virus a través de nuestra boca? Pueden ingresar cuando nosotros comemos, bebemos o fumamos dentro del laboratorio, dentro de los hospitales o cuando realizamos transferencias con pipetas sin utilizar ninguna protección. Las pipetas son unos instrumentos que se utilizan en laboratorio que muchas veces o antiguamente las personas pipeteaban, se dice, ¿no? Directamente con la boca. Entonces podían absorber las bacterias que estaban utilizando. Entonces ahora hay otro instrumento que se usa para no pipetear directamente con la boca. O también se puede transferir de manera indirecta bacterias, virus, parásitos a través de manos contaminadas. Es decir, nosotros si no nos lavamos las manos, podemos ir y saludar a otra persona, la otra persona no se lava las manos, puede luego agarrar una manzana y con la mano infectada, contaminada, puede introducir esos microorganismos por medio de la boca y causar una infección. Entonces la boca es una vía de infección por donde pueden entrar los microorganismos. Luego está la piel. Cuando la piel, generalmente cuando la piel está lesionada, cuando no nos hemos realizado alguna herida, es donde las bacterias, los virus, parásitos aprovechan para ingresar. Entonces, o cuando nos inoculamos accidentalmente con alguna aguja, con algún objeto punzante o de vidrio en el laboratorio. Es cuando podemos introducir bacterias o virus a nuestro cuerpo a través de la piel. Y a través de los ojos, mediante salpicaduras con materiales infecciosos. Puede ser que en el laboratorio estemos trabajando con determinada bacteria y nos salpica en el ojo, en la conjuntiva del ojo, entonces la bacteria rápidamente puede ingresar a través de ese medio. Y a través de los pulmones, ¿cómo? Mediante la inhalación de estos microorganismos que se encuentran en el aire. Hay muchísimos microorganismos que se encuentran en el aire, entonces esos pueden ingresar a nuestro cuerpo mediante la inhalación. Cuando nosotros respiramos ese aire que está totalmente cargado con microorganismos. Entonces, para evitar que estos microorganismos ingresen a través de estas vías de infección, como ser la boca, debemos evitar comer, debemos evitar comer dentro de los laboratorios o comer con las manos contaminadas, con la mano sucia. Para evitar que ingresen a través de la piel, utilizamos los guantes y estos deben ser desechados posteriormente. Para proteger la conjuntiva de los ojos, para evitar que ingresen por esa vía, utilizamos las gafas de protección. Y para proteger nuestra vía respiratoria, utilizamos los barbijos, que es lo que más estamos utilizando actualmente. Ya no solo en los hospitales, ya no solo en los laboratorios, sino a cualquier lugar que vayamos debemos de utilizar el barbijo. Entonces, esas son las vías de infección. Son vías a través de las cuales las bacterias, virus, parásitos, hongos pueden ingresar
a nuestro organismo. Y para que no ingresen, debemos de aplicar normas de bioseguridad o medidas de bioseguridad, que son las que estamos viendo. El uso de guantes, el uso de gafas, el uso de barbijo, evitar comer con manos contaminadas, manos sucias, entonces lavarnos las manos, etc. Ahora vamos a hablar de esterilización y desinfección. Antiguamente, muchos pacientes que ingresaban a los hospitales a ser intervenidos quirúrgicamente fallecían porque dentro de los hospitales, dentro del hospital llegaban a infectarse con diferentes bacterias, con virus que se encontraban dentro del hospital. O también al usar instrumentos que no eran desinfectados, no eran esterilizados, entonces es por ello que se fue investigando, fue tomando mayor importancia los términos de desinfección, esterilización y antisepsia. Y ahora se aplican esos tres términos. Es muy importante ahora que todos los instrumentos que utilicemos con el paciente estén totalmente estériles, estén desinfectados, o también que si vamos a aplicar una vacuna, por ejemplo, a un paciente, tenemos que realizar la antisepsia. Entonces, estos procesos de esterilización como de desinfección son adecuados ¿para qué? Para inhibir el crecimiento de los microorganismos o para matar a estos microorganismos que se encuentran o se pueden encontrar en instrumentos o en materiales que han sido contaminados con sangre y fluidos de pacientes enfermos con estos patógenos. Entonces, los métodos físicos de esterilización son tres. Se puede llegar a esterilizar mediante el calor, ya sea calor seco, calor húmedo, mediante filtración o mediante radiación. Ahora vamos a ir, voy a ir preguntando acerca del cuestionario que tienen en su guía y que ustedes han rellenado con lápiz a medida que les voy explicando. Entonces, ¿me pueden decir las dos formas en las cuales pueden presentarse las bacterias? Patógena, Cualquiera. no patógena. A ver, otra Vegetativa persona. y por esporo. Gram negativo y gram Los positivo. Gram negativo y gram positivo. Bien, una de sus compañeras dijo la respuesta. Las dos formas en las cuales las dos formas en las cuales pueden presentarse las bacterias y que solo una de sus compañeras mencionó son las siguientes: la forma vegetativa y la forma de esporo. Esas son las dos formas de presentación de las bacterias, vegetativa y esporo. Cuando una bacteria se presenta en forma vegetativa, que es esta forma en la que se ve en la imagen. Una bacteria está en la forma vegetativa cuando tiene todas las condiciones favorables para crecer, para reproducirse. Por ejemplo, tiene un pH adecuado, tiene la temperatura que ella requiere, tiene alimentos para nutrirse. Entonces es cuando la bacteria se presenta de forma vegetativa. En cambio, el esporo es la forma de resistencia de la bacteria. ¿Cuándo? Cuando la bacteria se encuentra en condiciones desfavorables. Cuando la bacteria no tiene una humedad suficiente, cuando la bacteria no tiene el pH que ella necesita, cuando la bacteria no tiene los nutrientes para poder vivir, entonces es cuando la bacteria adopta esta forma, la forma de esporo, que es la forma de resistencia. Entonces, no se vayan a confundir, las dos formas que puede presentarse la bacteria son vegetativa y esporo. En teoría, van a aprender que las bacterias pueden pasar de esta forma vegetativa a la forma de esporo mediante un proceso llamado esporulación. Es decir, puede ser que la bacteria esté a gusto con todas las condiciones que ella necesita para vivir, pero de pronto cambia ese ambiente, ya no tiene la temperatura que tenía y que a ella le gustaba, entonces la bacteria cambia y adopta la forma de resistencia, que es la de esporo. Y también hay otro concepto. Cuando la bacteria está, por ejemplo,
en condiciones desfavorables, no tiene pH, no tiene temperatura que ella necesita, no tiene alimento para nutrirse, entonces la bacteria está en forma de esporo, pero de pronto cambia el ambiente y si llega a tener todas las condiciones favorables, entonces puede la bacteria cambiar o transformarse de forma de esporo a forma vegetativa y este proceso se llama germinación. Entonces, cuando la bacteria pasa de vegetativa a esporo, se llama esporulación. Y cuando pasa de ser esporo a forma vegetativa, se llama germinación. Y la doctora se los va a mencionar en teoría igual. Así que ya lo saben. Forma vegetativa, forma de esporo y además los dos conceptos, esporulación y germinación. ¿Entendieron esa parte, chicos? Sí. ¿Puedo explicar lo de vegetativa, por fin? ¿Qué parte? Lo de la bacteria vegetativa. Bien. Eh, la bacteria está en forma vegetativa cuando tiene todas las condiciones favorables que ella necesita. Es decir, es una bacteria feliz. Cuando tiene el pH que a ella le gusta, cuando tiene los nutrientes que necesita, cuando tiene la humedad, cuando tiene la temperatura. Es decir, está feliz, tiene todo lo que necesita para vivir. Esa es la bacteria de forma vegetativa. En cambio, la bacteria en forma de espora es una bacteria triste, una bacteria que no tiene el pH que necesita, no tiene temperatura, no tiene humedad, no tiene los nutrientes. Entonces, adopta esta forma de resistencia para poder resistir. Es la forma de esporo. Esas son las dos formas. Gracias. Ahora vamos a definir qué es esterilización, qué es desinfección y qué es antisepsia. Aquí ya está qué es esterilización. Dice, es la destrucción de la forma vegetativa y la forma de esporo de una bacteria en material inanimado. Es decir, esterilizamos un instrumento, ¿para qué? Para destruir a la bacteria en sus dos formas. Destruimos la forma vegetativa, pero también destruimos el esporo de la bacteria en material inanimado. No vamos a esterilizar a una persona, porque la persona no es un material inanimado, es un tejido vivo. Entonces utilizamos este concepto de esterilización solo para objetos o material inanimado. Podemos decir, vamos a esterilizar un bisturí, vamos a esterilizar una tijera, esos instrumentos. Ahora yo voy a preguntar qué es desinfección. Y me va a responder, a ver quién no participó. Me va a responder López Catrín Migdalio. Sí, es para la destrucción de microorganismos mayormente en instrumentos quirúrgicos. A ver, alguna otra persona que levante la mano y me diga el concepto de desinfección. Héctor Mateo. Es la destrucción de una parte de la vida bacteriana, excepto las esporas en el material inanimado. Bien, entonces, ¿qué es la desinfección? Es la destrucción de microorganismos en su forma vegetativa, es decir, es la destrucción de la forma vegetativa de la bacteria en material inanimado. Cuando desinfectamos algo, podemos destruir la forma vegetativa de la bacteria. Sin embargo, la forma de esporo no la podemos destruir. La forma de esporo solo la podemos destruir cuando esterilizamos. Y donde desinfectamos o qué materiales inanimados, por ejemplo, celulares, podemos desinfectar una mesa, podemos desinfectar un vaso, es decir, cualquier material inanimado que no tenga vida. Eso es desinfección. Y ahora, ¿qué es antisepsia? Me va a responder Fátima Bedia. ¿Qué es antisepsia? Es cuando se utiliza algún químico para poder destruir los microorganismos.
Pero aquí completando tu actividad de la guía. Dice, antisepsia es la destrucción de... ¿De qué? Microorganismos. Ya, microorganismos en forma vegetativa o de esporo. Esporas. No. A ver, Héctor Mateo Castelo. ¿Cuál es el concepto de antisepsia? Destrucción de microorganismos potencialmente patógenos, especialmente en la forma vegetativa, en tejidos vivos. Ya. Antisepsia es lo mismo que desinfección, es decir, destrucción de microorganismos solo de la forma vegetativa, no la de esporo, pero a diferencia de desinfección que era material inanimado, aplicamos la antisepsia solo en tejidos vivos. ¿Entienden? La esterilización y la desinfección aplicamos en material inanimado, en objetos que no tienen vida. En cambio, la antisepsia solo la aplicamos en tejidos vivos. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a realizar la antisepsia del brazo del paciente para aplicar una inyección. No voy a decir, voy a desinfectar su brazo para aplicarle la inyección. ¿Por qué? Porque desinfectar se utiliza o es un término que se aplica para desinfectar, para destruir bacterias en material inanimado. ¿Me entienden? Y tanto la desinfección como antisepsia solo destruyen la forma vegetativa de la bacteria. En cambio, la esterilización va a destruir completamente las dos formas de la bacteria, tanto el esporo como la forma vegetativa en material inanimado. ¿Les quedó claro esta parte, chicos? Miren, aquí estamos esterilizando materiales quirúrgicos, aquí estamos desinfectando, es decir, eliminando la forma vegetativa de la bacteria en un material inanimado, en un mesón, y aquí estamos aplicando antisepsia. ¿En qué? En un tejido vivo, en una persona. Luis Alberto Dorado levanta la mano. ¿Tenías alguna duda o pregunta? Entonces la esterilización se usa en, por ejemplo, materiales, por ejemplo, de hospital. La desinfección sería en cualquier material de casa o ambos términos se usan. No, ambos, ambos. Ah, ya. Solo que, por ejemplo, en tu casa, cuando tenés un equipo para esterilizar, entonces no vas a esterilizar tu ropa, no vas a esterilizar Ya. tus sábanas, ¿me entendés? Pero ambos, tanto esterilización como desinfección es en cualquier material que no tenga vida, en un celular, un lápiz, un mesón, una tijera, es cualquier material que no tenga vida. En cambio, antisepsia solo hablamos o aplicamos en tejidos vivos, en la piel de las personas. Eso. Tienen que Ya, gracias. tienen que entender bien la diferencia. Y cuando decimos desinfección y antisepsia, solo eliminamos la forma vegetativa, porque el esporo es la forma de resistencia, es muy difícil eliminar, y solo la eliminamos cuando esterilizamos algo. Aquí algo más que me faltó agregar, la esterilización. Para poder esterilizar algo, utilizamos tanto métodos físicos como químicos. En cambio, para desinfectar, utilizamos solo sustancias químicas. Y en este cuadrito de su guía lo tienen. Para la desinfección, se puede utilizar desinfectantes, ¿no? Sustancias o elementos químicos. Por ejemplo, los desinfectantes se van a clasificar de nivel bajo, nivel medio, nivel alto, de acuerdo al poder desinfectante que tengan. Este cuadrito ustedes lo tienen en su guía y lo tienen que leer. De nivel bajo tenemos los detergentes, los clorofenoles, la clorexidina. De nivel medio tenemos los compuestos clorados, iodoforos, el alcohol, el fenol. Y de nivel alto tenemos los glutaraldehídos. Estos son desinfectantes que ya dijimos, eliminan la forma vegetativa de la bacteria en material inanimado. Y aquí tenemos los métodos físicos para poder esterilizar. Dijimos que los métodos físicos para poder esterilizar está el calor, están las radiaciones, la filtración.
Dentro de estos tres, el que mayor se utiliza es el calor, tanto calor seco como calor húmedo para poder esterilizar, es decir, eliminar el esporo y la forma vegetativa de la bacteria en material inanimado. Y aquí tenemos los diferentes equipos que se utilizan. Tenemos el flameado, el horno de esterilización en calor seco, en el calor húmedo el autoclave, pasteurización, la tindalización, en radiaciones tenemos la radiación ultravioleta, los rayos gamma. Todos estos son equipos que utilizamos para poder esterilizar. Equipos que utilizan los laboratorios, que utilizan los hospitales. Y aquí tienen un equipo que su tarea era completar e investigar, así que voy a preguntar, a ver, El autoclave, creo que. bien. Este equipo que ustedes pueden observar como una ollita, como una olla bien cerrada, se llama autoclave. Su método de esterilización, como aquí está en este cuadrito, es el calor húmedo. Dentro del calor húmedo está el autoclave. Entonces, método de esterilización es calor húmedo. La temperatura a la cual necesitamos colocar para poder esterilizar algo es de 121 grados centígrados y el tiempo es de 15 minutos. ¿Alguien sabe qué instrumento se puede esterilizar con el autoclave? Ropa de quirófano, Instrumentos guantes, quirúrgicos, gorros. vidrio, plástico, como el propileno y objetos de acero. Con el como instrumentos autoclave quirúrgicos. podemos esterilizar ropa de quirófano, podemos esterilizar sábanas, medios de cultivo, cajas Petri, guantes, agua destilada. Todos estos instrumentos podemos esterilizar con el autoclave. ¿Y qué mecanismo de esterilización utiliza? Es por oxidación de los componentes intracelulares de la bacteria, es decir, todos los componentes intracelulares de la bacteria son oxidados con este autoclave. Que el método de esterilización es el calor húmedo. Y aquí tenemos otro equipo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Incubadora. Horno de esterilización. Horno de esterilización, sí. Bien, este es un horno de esterilización. El método de esterilización, ¿alguien sabe? Calor seco. Calor seco. Bien, calor seco, lo tienen en su cuadrito. La temperatura que se coloca para esterilizar es de 160 grados a 180 grados y la hora o el tiempo es de 1 a 2 horas. Si se dan cuenta, este horno de esterilización requiere de mayor temperatura y de mayor tiempo. Entonces los instrumentos que se va a esterilizar son instrumentos como de material de quirófano, más resistentes, más duros, por ejemplo, material de vidrio, material metálico, como se observa en la imagen. Aquí tenemos vidrio, aquí tenemos materiales metálicos. Y el mecanismo de esterilización es por desnaturalización de las proteínas de las bacterias, es decir, este horno de esterilización para poder eliminar a las bacterias, desnaturaliza sus proteínas y de esa manera mata o destruye a las bacterias, a la forma vegetativa y esporo de las bacterias que pueden estar en estos instrumentos. Ese es el horno de esterilización. Ahora aquí voy a preguntar, porque tienen que investigar. ¿Y las sustancias estables en polvo también son considerados instrumentos que se esterilizan en el horno o no? Sí, son igual elementos que se pueden esterilizar. Ok, gracias. Ahora aquí tenemos, tenían que investigar y colocar ejemplos de diferentes desinfectantes. Solo mencionar. A ver, va a participar Torres, Yupanqui, David, Alejandro. Sí, en clorados estoy investigando el ion hipoclorito, el ácido cloroso. En yodados. La yodopovidona y otros compuestos yodoforos. Y en los metales. Ahí sí,
Ya no puedo encontrar más opciones. Bien, no Yo importa. puedo, ok. Aquí ¿Cloruro ya de te mercurio sirve en ¿Cómo? metales? Cloruro de mercurio. Sí, sí, y aquí está. Nitrato, Eso iba a decir, sí. En clorados puede ser el hipoclorito de sodio, el ácido hipocloroso, en yodados el alcohol yodado, el yodo povidona, que es muy comúnmente y creo que todos lo conocen. En metales está el glutaraldehído, el mercurio, etc. Cuando sean las 11:20, máximo y 25, me avisan, chicos, porque tenemos que terminar a esa hora, para no pasarnos y pasen a su teoría. Algo importante de recalcar en esta parte de desinfectante es el alcohol, de acuerdo a su composición, ¿no? El alcohol al 70 o 90% sirve como antiséptico o desinfectante. Sin embargo, el alcohol al 90 o el 95, perdón, a 100% ya no es desinfectante y tampoco es antiséptico, es un mordiente, es un fijador de bacterias. Y es algo importantísimo de poder diferenciar, porque actualmente utilizamos muchísimo alcohol para poder, bueno, con esta situación que estamos pasando, ¿no? Cada rato nos tenemos que echar alcohol en las manos. Entonces es importante, o bueno, si usamos el alcohol al 100%, no nos va a servir como antiséptico, no nos va a servir como desinfectante, más bien va a ayudar a que las bacterias se queden en nuestras manos o en el material que estamos aplicando. Entonces, esos alcoholes al 100% que venden en las ventas no nos sirven. Lo que debemos ocupar es el alcohol de 70 a 90% para utilizarlo como antiséptico o como desinfectante, no al 100%. ¿Está claro, no, chicos? Ahora aquí, voy a ver quién ha investigado. A mí no me preguntó. ¿Quién Yo sos? sí. Yo, Brian. Ah, ya, Brian Flores Bonillas. ¿Puede Sí. decirme cuáles son los instrumentos de acuerdo a la asistencia del paciente? El uno es crítico, semicrítico y no crítico. Y aquí en el ejemplo, en el crítico sería el uso de, que dicen, invaden áreas estériles del organismo, serían escalpelos, pinzas, y entre otros, ¿no? Y aquí en contacto con superficies mucosas serían los elementos de ortodoncia o mayormente esos, ¿no? Y en contacto con la piel intacta serían termómetros, algunas vajillas y no me acuerdo el otro nombrecito. Bien, todo lo que dijo su compañero está muy bien. Entonces, los instrumentos de acuerdo a la asistencia al paciente se clasifican en críticos, semicríticos y no críticos. ¿Cuáles son los críticos? Los que van a invadir áreas estériles del organismo. Si invaden áreas estériles de nuestro organismo, necesitan estar totalmente estéril. En ejemplo, está el bisturí, el catéter, el respirador mecánico que entran a áreas estériles de nuestro organismo, ¿no? Y necesitan estar estéril, porque si no están estériles y al entrar en estas áreas estériles del organismo, van a llevar, si no están estériles, llevan o ingresan microorganismos a nuestro cuerpo, entonces puede producir infección. Los semicríticos son los que van a estar en contacto no con áreas estériles, sino con superficies mucosas, es decir, con la mucosa oral, con la mucosa nasal, con la mucosa vaginal. Ejemplo, aquí tenemos el bisturí. Ejemplo, en semicrítico está el termómetro, por ejemplo, el termómetro rectal, que está en contacto con la superficie rectal. El espéculo, que está en contacto con la mucosa vaginal. Entonces, esos son los instrumentos semicríticos. Y los no críticos son los que están en contacto con la piel intacta del paciente. Ejemplo, las ropas, las sábanas. Entonces, al estar en contacto con la superficie o con la piel del paciente, no es necesario que estén estériles, porque las bacterias que quizás contengan no van a ingresar. Entonces, esos son los instrumentos críticos, semicríticos y no críticos. Vamos a tratar de avanzar más rápido. Los grupos de riesgo de los agentes biológicos. Aquí tenemos diferentes grupos, ¿no? Del 1 al 4, de acuerdo a qué, así estas bacterias o microorganismos son
capaces de producir una enfermedad o no. En el grupo 1 tenemos aquellos que no producen enfermedad, que no causan enfermedad. Ejemplo, el Bacillus subtilis. Son los que se encuentran en el aire, no les interesa ingresar al cuerpo, no les interesa producir una enfermedad. Los grupos 2 son aquellos que pueden producir enfermedad, pero que no es necesario utilizar tratamiento, que se resuelve en pocos días la infección. El grupo 3 son aquellos que sí pueden producir enfermedad grave o producir un serio peligro para las personas y que sí se necesita tratamiento. Ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis. Y en el grupo 4 tenemos aquellos que sí producen enfermedad grave, constituyen un peligro muy serio, el riesgo de propagación es muy elevado y el tratamiento aún no es tan conocido. Ejemplo, el virus ébola. Y actualmente aquí podemos clasificar al virus SARS-CoV-2, ¿no? Que su propagación es muy rápida, produce una enfermedad muy grave y está matando a muchísimas personas, y el tratamiento no es, los tratamientos que se aplican son totalmente diferentes y las personas reaccionan algunas bien, otras mal, entonces no hay un tratamiento totalmente conocido y eficaz. Ahora aquí, ¿qué tipo de lavado de manos conoce? Está el lavado social, el que realizamos en nuestras casas, antes de comer. Luego está el lavado clínico, en el que se realiza antes de la atención a cada paciente. Y el lavado quirúrgico, este sí se realiza antes de manipular algún material estéril que va a penetrar tejidos, sistema vascular o cavidades. Entonces, lavado social, que hacíamos en nuestra casa, lavado clínico antes de atender a un paciente, y lavado quirúrgico cuando ya realizamos o vamos a realizar alguna intervención que necesita que nuestras manos estén estériles. Estos son los tiempos de lavado de manos y los eslabones de la cadena de infección. Son estos: el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, puerta de entrada y hospedero susceptible. El agente causal. ¿Qué es el agente causal? Es el microorganismo que va a causar la infección. Puede ser la bacteria, el virus, el parásito, el hongo. Ese es el agente causal. El reservorio es cualquier persona, cualquier humano, animal, donde el microorganismo puede vivir y multiplicarse y de esa manera poder ser transmitido a otras personas, a otros seres. Ese es el reservorio. La puerta de salida es por donde sale el microorganismo. Y la puerta de entrada por donde ingresa el microorganismo, por donde ingresa la bacteria, el virus, el parásito. Y el hospedero susceptible es la persona que no tiene inmunidad y que puede llegar a padecer la infección o en la que entra la bacteria y puede producirse una enfermedad. Esos son los eslabones de la cadena de infección. Y aquí tenemos un ejemplo de la hepatitis B. ¿Quién es el agente causal? El virus de la hepatitis B. ¿Quién es el reservorio? Cualquier hombre que no tenga inmunidad. ¿Cuál es la puerta de salida por la que puede salir el virus? Es mediante la sangre, mediante las secreciones vaginales, secreciones genitales como el semen, mediante líquidos corporales infectados. El método de transmisión de este virus de la hepatitis B puede ser por contacto sexual, transfusiones sanguíneas, transmisión perinatal, y la puerta de entrada a un agente o a un huésped susceptible puede ser a través de la piel, mucosas, vía sanguínea. ¿Y cuál es el huésped susceptible? Cualquier persona promiscua, trabajadora sexual, que no tenga inmunidad, ¿no? Y en la cual se puede llegar a producir la enfermedad. ¿Qué normas de bioseguridad se van a utilizar para evitar el ingreso de microorganismos por estas vías? Y esto lo saben, ¿no? Es muy fácil. Para evitar que ingresen microorganismos por vía cutánea, tenemos que utilizar guantes, bata, botas. Para evitar que ingresen por vía aérea, utilizamos los barbijos quirúrgicos, el NK95 que protege muchísimo más. Y para la vía digestiva, no debemos de comer ni beber dentro del laboratorio o con nuestras manos sucias, entonces debemos de aplicar el lavado de manos. Estos son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos hospitalarios? Son sustancias o materiales resultado de la actividad ejercida por el laboratorio o en los hospitales y que son desechos que se generan, ¿no?, en estos hospitales. Esos son los residuos sólidos hospitalarios.
y se clasifican en clase A, B y C. La clase A son los infecciosos. Clase B son los residuos especiales, como ser residuos radioactivos, residuos farmacéuticos, residuos químicos y peligrosos, y la clase C son los residuos comunes. Y aquí tenemos ejemplos de cada uno. Ustedes, cuando vayan al laboratorio, tienen que saber dónde desechar, si en el basurero rojo, en el azul o en el negro, de acuerdo a esta clasificación. Y aquí tenemos la actividad que ustedes tenían que realizar, ¿no? Los cortopunzantes, ¿dónde van? En un bote. Siempre va a haber un bote así como un galón o una botella. Ahí van todos los cortopunzantes, agujas, bisturí. Los infecciosos en el bote rojo, los comunes en el negro, y los especiales siempre va a tener un bote especial donde dice desechos especiales, ¿no? Para poder desecharlo. Auxiliar, Y disculpe la interrupción, pero ya va a comenzar la clase de la doctora.